En esta oportunidad voy a comentar algunos antecedentes y tramos de obra realizados en Argentina con las tecnologías que usan polvo de caucho de neumático fuera de uso. Estos estudios y proyectos que venimos desarrollando en YPF, conjuntamente con universidades, empresas constructoras, consultores y entes gubernamentales, representan una de las líneas de acción para la construcción vial con el fin de contribuir a reducir el impacto ambiental de manera más sustentable en los productos y las prácticas constructivas. Con estas tecnologías nos proponemos como objetivo dar destino a materiales usados y reciclados, manteniendo o superando el desempeño de los productos finales. En esa dirección, la incorporación del caucho, como mínimo, deberá equiparar las propiedades de las mezclas regulares convencionales sin caucho. Los antecedentes y estudios realizados han demostrado la posibilidad de producir a partir del agregado del caucho capas asfálticas de mayor resistencia y durabilidad. Como introducción voy a hacer una breve referencia a la problemática de los NFU, que como conocemos, su acopio en vertederos no representa una opción ambientalmente aceptable por su lenta degradación y los enormes espacios que ocupan, siendo potencial fuente de enfermedades. Para un manejo sustentable en diferentes regiones y países, se promueve el reciclado y el reuso del NFU para ser destinado en obras civiles y en formulados, dado que la reducción de emisiones de dióxido de carbono y óxidos de azufre en el análisis de ciclo de vida, ACV, son significativamente menores cuando se los reusa que cuando se los emplea, por ejemplo, como combustible. El caucho reciclado, que se usa para formular los asfaltos, es el componente mayoritario de los tres componentes de los NFU, siendo los otros dos el acero y el material textil. Los NFU son procesados por los métodos mecánicos de nuestro país a partir de la trituración primaria y otras sucesivas, donde se reduce su tamaño y se separa en cada una de las etapas el acero y el textil. El acero recuperado se usa en las acerías y el textil se destina como combustibles en hornos de cemento. Por su parte, el caucho triturado, sin el acero y el material textil, tienen diferentes usos según el tamaño. El de menor tamaño, por debajo de 0,8 milímetros, es el más usado, entre otros, en asfaltos. Los de tamaño intermedio, entre 0,8 y 2,5 milímetros, se usan para rellenos en campos de fútbol, canchas de césped artificial, pistas de atletismo, mientras que el de mayor tamaño, entre 2,5 y 4 milímetros, se usan, por ejemplo, para fabricar baldosas y losetas. En nuestro país se generan unas 130.000 toneladas de NFU por año. En relación a la legislación argentina, existe un proyecto de ley aprobado por el Senado Nacional en 2021 sobre los presupuestos mínimos para la gestión integral de los NFU. Como antecedente, se consideró una resolución anterior, la 523 del 2013, de la Exsecretaría de Ambiente y Desarrollo, donde se establecían pautas para el manejo sustentable de los NFU, quedando en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, la coordinación de la Comisión de Trabajo, nucleando a todos los actores de la cadena, desde la producción, comercialización, consumo y reutilización del reciclado. Esta comisión también tiene el objetivo de desarrollar propuestas logísticas y tecnológicas para recuperar y reutilizar los NFU y promover la legislación ambiental para concretar la gestión sustentable. Así como la problemática de los NFU es global, también lo son las posibles soluciones que se han ido desarrollando. Yendo a los antecedentes de uso de polvo de caucho de los NFU en asfaltos para la construcción vial, cabe mencionar que estas tecnologías se iniciaron en los Estados Unidos de América y se fueron extendiendo a otras partes del mundo. Se han publicado normativas que especifican las propiedades que deben cumplir los asfaltos mejorados o modificados con el caucho según los porcentajes de incorporación, siendo los más usados y recomendados los que rondan entre 8 y 10% sobre la base asfáltica, ya que por encima de estos niveles comienzan a aparecer inconvenientes de estabilidad de almacenaje
cuando el asfalto es formulado en una refinería y no es usado inmediatamente. Los métodos de incorporación del polvo de caucho, como ya se ha mencionado anteriormente, puede ser vía seca, que consiste en la incorporación del polvo de neumático junto a los áridos antes de mezclarse con el asfalto, modificando las propiedades de la mezcla, y vía húmeda, que consiste en agregar el polvo de caucho al asfalto para obtener un asfalto mejorado. Como mencionamos, el polvo debe tener una granulometría por debajo de 0,8 milímetros, siendo esta la más efectiva, ya que asegura la incorporación al ligante y la modificación de las propiedades del asfalto. Entre los beneficios que aportan el uso de caucho en las carreteras se identifican su aporte a las mezclas diseñadas para la reducción de la sonoridad, la mejora de la adherencia del vehículo, la resistencia al abollamiento, prolongando la vida útil y bajando el mantenimiento, haciéndolo más espaciado en el tiempo. En nuestro país, como ocurre en otras partes del mundo, el estudio de mezclas con caucho es motivo de numerosos estudios, ensayos y tesis en centros universitarios y científicos a escala laboratorio y piloto. YPF, como proveedora de asfaltos, ha acompañado y continúa acompañando el escalado del proceso de incorporación del caucho por vía seca en una primera fase y actualmente por vía húmeda, y como ya mencioné anteriormente, con las constructoras, los entes gubernamentales que facilitan las localizaciones de los tramos y con las universidades que verifican los materiales y presencian las obras desde la etapa de diseño. La realización de los tramos con el asfalto caucho involucran unas 27 toneladas del producto. Se llevaron adelante en diferentes localidades, como son la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, en ciudades como La Plata, Cañuelas, usando en las primeras obras el polvo de caucho de origen local proveniente del proceso de recauchutado de neumáticos, mientras que actualmente, ya con la presencia de plantas recicladoras de NFU, se usa el caucho reciclado. Se garantiza el seguimiento y el control en cada etapa del proceso, desde la salida del asfalto caucho de refinería hasta la colocación en obra, y en algunos tramos se realizan monitoreos a lo largo de los años, como es el caso de la obra realizada en la localidad de La Plata, provincia de Buenos Aires, en la avenida 19, donde se aplicó una mezcla con asfalto caucho vía húmeda y se realizaron a lo largo de los años 2 seguimientos, uno pasado 2 años y el otro a los 5 años. Se tomaron testigos verificando la preservación de las propiedades del asfalto y de la mezcla. Toda esta información generada y difundida por las universidades, los organismos oficiales y las constructoras a partir de estos tramos dieron lugar a la normativa vigente para 2 tipos de asfalto caucho mejorado publicado por el Comité de Asfaltos Local, IRAM, donde participamos. Recientemente se llevaron a cabo 2 tramos con asfalto caucho en mezclas densas, uno de ellos en la avenida Larrazábal y el otro en la calle Molière, ambos coordinados con el ente de mantenimiento urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la constructora Concrenort. Nuestros laboratorios de desarrollo, junto a la universidad, realizó los ensayos de verificación en la etapa de diseño, en la obra, generando información de respaldo para la difusión y divulgación para futuras obras y para ámbitos especializados. Como resultado de los tramos de obras con asfalto caucho vía húmeda, concluimos que podemos garantizar un asfalto mejorado con muy buena estabilidad al almacenaje, medida por el método estándar normalizado en escala laboratorio y verificado en los tanques de obra como resultado de las materias primas usadas y del proceso de elaboración. En lo relativo al caucho, es crítico asegurar los volúmenes requeridos para la formulación de los asfaltos aptos en su composición química y granulometría para viabilizar la dispersión en el ligante asfáltico. En cuanto al aporte a las mezclas asfálticas, hemos realizado estudios comparativos con asfaltos convencionales y con asfaltos modificados con polímeros, corroborando que el asfalto caucho puede igualar o superar el desempeño de aquellos. Mediante el escalado de esta tecnología con asfalto caucho granel,
Se pudo ajustar y optimizar los procedimientos de incorporación, transporte y almacenaje a partir de los insumos y equipamientos disponibles en la industria local. Con el conocimiento que se fue generando, tenemos ahora el respaldo tecnológico ante futuras regulaciones que pudieran especificar estas tecnologías de forma mandatoria. Para finalizar, agradezco nuevamente a los organizadores y a todo el equipo de YPF por la dedicación a estas actividades y quedo a disposición por cualquier consulta. Muchas gracias.